Bien, hoy día vamos a ver la filosofía antigua. Bien, jovencitos, a ver, la filosofía, vamos a empezar con el ciclo de la historia de la filosofía, ¿ya? Bien, vamos a empezar con la filosofía antigua. La filosofía antigua consta de cuatro periodos, ¿ya? El cosmológico, el antropológico, el ontológico, o también llamado de los grandes sistemas, y finalmente el helenístico romano, ¿ya? Consta de esos cuatro periodos. Hoy día vamos a ver dos, ¿ya? El periodo cosmológico y el periodo antropológico. Insisto, estamos dentro de la filosofía antigua, ¿ya? Muy bien. Uy, me pasé. Ya, acá está. Muy bien. El periodo cosmológico, como ustedes saben, es la primera etapa de la filosofía antigua, de la filosofía griega, ¿no es cierto? ¿Ya? Comprende a todos los sabios ubicados aproximadamente entre los siglos 7 y 5 antes de Cristo o antes de nuestra era, ¿ya? Su interés está centrado en el estudio de la naturaleza, por eso también le llamaban físicos, ¿ya? O presocráticos le llamaban también, ¿ya? Presocráticos porque son anteriores a Sócrates, ¿ya? Presocráticos o también le llaman físicos también, ¿ya? Bueno, el tema central en este periodo, como te decía, es la naturaleza. Específicamente se van a preguntar, van a indagar acerca de el principio de la naturaleza, ¿ya? O el principio del mundo también, si tú quieres, ¿de acuerdo? Tienes que entender que en este periodo todavía no se hablaba pues de galaxias, universos, esos términos no existían, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos también llegar acerca, repito, del principio de la naturaleza, el principio del mundo, ¿de acuerdo? Yo te había señalado además que la filosofía surge como oposición a la mitología, ¿no es cierto? Había una mitología, ¿no? En Grecia que trataba de explicar esto, ¿no? De que a través de la existencia de dioses, ¿no es cierto? O sea, mitos, pues creencias, ¿no? Que Zeus había creado, ¿no? El cielo y la tierra, que Zeus había derrotado a su padre, el dios del tiempo, que era Cronos, etcétera, y había una explicación, ¿no? Es un intento de explicar estos hechos, ¿ya? Pero basado en la mitología. Los filósofos, en cambio, van a utilizar la razón, ¿ya? Para explicar el principio, ¿ya? De la naturaleza, ¿ya? Del mundo. Bien, para comenzar, para ellos la naturaleza no tuvo origen ni tiene final, ¿ya? Siempre ha existido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es una diferencia fundamental, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Tiene una... piensa que la naturaleza es algo material también, ¿ya? O sea, el principio de la naturaleza, mejor dicho, ¿ya? Es algo material, no es una entidad ideal, sino física, concreta. Vas a ver a los filósofos en este periodo proponiendo como principio de la naturaleza, ¿ya? Entes materiales, por ejemplo, Tales va a decir que es el agua, ¿ya? Anaximandro, que es el apeiron, que es también algo material, Anaxímenes, el aire, Heráclito, el fuego, así, ¿ya? Entonces ellos van a proponer, insisto, que el principio de la naturaleza no es una entidad ideal, sino una entidad física, material, concreta, ¿ya? Muy bien, permanente, ya este principio de la naturaleza es algo permanente, ya, es decir, siempre es el mismo a pesar de que las demás cosas cambian. Y tiene que serlo porque supuestamente es el principio, es el comienzo, ¿no? De todo lo existente, pues, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver algunas características ya del pensamiento de esta época, ¿ya? Como te había señalado, se les llamaba físicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque están interesados en estudiar la naturaleza, ¿no? Partiendo de preguntarse acerca de cuál es el principio de la naturaleza, cuál es el origen de la naturaleza, ¿ya? De ahí parte. ¿Qué más? Se considera que su pensamiento es materialista en la medida que este, proponen que la naturaleza siempre existió, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, en la Edad Media vamos a ver en cambio que, por ejemplo, San Agustín, ¿no? Cuando habla de el Dios hebreo o el Dios cristiano, ¿no? En cambio él va a plantear que no, que al comienzo no existía nada, ¿ya? Dios ha creado todo lo que conocemos como espacio o materia, si tú quieres, y no solamente eso, también incluso ha creado el tiempo, ¿ya? En cambio,
el pensamiento griego es diferente, pues, ¿ya? Para ellos la naturaleza, la materia existió siempre, ¿ya? ¿Qué más? Hay una postura, sin embargo, ilozoísta, ¿ya? Entonces, miren, a pesar de que hay un distanciamiento, ¿ya? De la mitología, ¿ya? Esto no es total, ¿ya? Todavía se mantienen algunas ideas, ¿ya? Asociadas, ¿ya? A eso se le llama justamente ilozoísmo, ¿ya? Ellos están convencidos de que la naturaleza es un ser vivo, ¿ya? La naturaleza en su conjunto es como una especie de ser vivo. Ellos percibían al mundo en permanente cambio, de la misma forma que las plantas o animales, ¿ya? Entonces, como que van a sugerir algunos de ellos que también el mundo, la naturaleza, tiene una especie de alma que le permite justamente ese dinamismo, ese movimiento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Bueno, ese es el periodo cosmológico. Ahora vamos a ver ya de manera concreta a los representantes de este periodo. ¿Ya? Ahí vamos a comprender mejor algunas de estas afirmaciones que hemos hecho. Bueno, en primer lugar tenemos a Tales de Mileto, ¿ya? Luego está Anaximandro y Anaxímenes también de Mileto. Ya, ellos corresponden a la escuela de Mileto. Mileto es la ciudad donde ellos vivían, ¿ya? De ahí el nombre. En esa época no existían obviamente los apellidos, pues, ¿no? Se llamaban, tomaban el nombre de la ciudad a la cual pertenecían, ¿ya? Tales de Mileto vivía en Mileto, pues, ¿ya? Y Tales justamente es considerado el primer filósofo de la historia, ¿no? El más antiguo conocido, ¿ya? En Occidente al menos, ¿de acuerdo? Este, eh, y va a fundar justamente la escuela de Mileto. Como yo te había comentado, la filosofía surge pues en Mileto, que está en Jonia, ¿ya? Jonia es la actual Turquía, ¿no? En esa época era una colonia griega, ¿ya? Bueno, aquí dice por eso, Tales de Mileto es partidario de la democracia, ¿ya? Vas a ver que hay una división. Algunos filósofos están a favor de la democracia y muchos otros a favor de la aristocracia, ¿ya? ¿De acuerdo? Tales es el fundador de la escuela jónica o milesia, como te había señalado, ¿ya? Algunos datos más de Tales, ¿no? Tales era un erudito para su época, ¿no? Por ejemplo, él había predicho, ¿ya? Un eclipse solar, ¿ya? En base a sus cálculos matemáticos y su conocimiento de astronomía, ¿no? También había sido capaz de establecer la altura de una de las pirámides de Egipto, solamente midiendo la sombra y calculando la hora, y bueno, ¿ya? Entonces era un tipo que sabía bastante, ¿ya? Bueno, él se va a preguntar entonces acerca del origen, ¿ya? De la naturaleza. Y él va a proponer que el origen o principio de la naturaleza es el agua, ¿ya? ¿Y cómo llega a esa conclusión? Él razona de la siguiente manera. Él dice, el agua es el origen de la vida. El mundo es un ser vivo y la vida se da gracias al agua, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, el mundo, la naturaleza no podría existir, no podría tener vida si no fuera por el agua. Estamos compuestos, constituidos del agua, necesitamos del agua para vivir, ¿no? Y no solamente eso, el agua nos rodea, el agua los rodea todo, dice él, ¿ya? Dice, si tú cavas la tierra vas a encontrar que hay agua bajo la tierra, dice, ¿no? Y de ahí que la tierra, pensaba él, estaba flotando sobre agua. Asimismo, alrededor de nosotros, ya también hay agua, ¿no? Los continentes están rodeados de agua. En el cielo también tenemos agua, por eso llueve, ¿no es cierto? Ya, entonces el agua lo rodea todo, está arriba, abajo, a los costados, dentro de nosotros. Es más, como te decía, ¿no? La vida surge en el agua, gracias al agua, y sin el agua no podrías ver vida. Entonces, por eso él dice, el principio de todo tiene que ser el agua, ¿ya? ¿De acuerdo? Luego él dice que, ya, bueno, eso es su afirmación principal, ya. Otra cosa que él dice es que todo está lleno de dioses. Pues acá está el ilozoísmo del cual te hablaba, ¿no? Todo está lleno de dioses, ¿ya? Acá se refiere que hay leyes en la naturaleza que permiten el cambio, ¿ya? A eso le va a llamar dioses, ¿ya? A esas leyes que permiten el cambio, ¿ya? Por ejemplo, que una planta se alimente, ¿ya? O sea, se nutra, crezca, se reproduzca, ¿ya? Eso responde a leyes de la naturaleza, ¿ya? Pero ¿qué lo impulsa a hacer eso? Pues, ¿no? Hay algo dentro, ¿no? Alma, Dios, ¿no es cierto? O es parte de la
del alma del mundo, ¿no es cierto? Ese es Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? El alma del mundo, que está también presente en cada uno de los seres vivos, ¿no? Algo así. Y no solamente los vivos, ¿no? Otra cosa que le llama la atención a Tales es el imán, ¿no? Este metal, este mineral, ¿no? Que es capaz de atraer a otros, tiene una especie de fuerza, ¿no? Para atraer a otros, ¿no? A los metales, ¿no? Se le llama mucho la atención el imán. Y dice, mira, allí también está, ¿no? ¿No? El alma de Dios, ¿no? Entonces, por eso pensaba que todo estaba lleno de dioses, así pensaba, ¿ya? Ese es el hilozoísmo, ¿ya? Expresado en Tales de Mileto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre Tales de Mileto, chicos? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Están ahí, no? A ver, ¿cuántos hay? 13, aumentamos un poquito. Ya, hay una participación en el chat que vamos a ver. Ah, me estaban saludando. Emily, no te preocupes, hija, no te preocupes. No te preocupes. Ya, continuamos, ¿ya? Luego tenemos a Anaximandro de Mileto. Él es amigo y se cree que también discípulo de Tales, ¿ya? Escribió el primer tratado filosófico. Lo tituló Sobre la naturaleza, justamente. ¿Ya ves? Remarcando lo que ya se piensa, que ese era su centro de interés, pues, ¿no? La naturaleza, su origen, ¿ya? Por eso le llamaban, repito, físicos, ¿no? A ellos. Muy bien. ¿Qué cosa dice Anaximandro? Anaximandro dice que el principio de todo el existente es la materia infinita, indeterminada e ilimitada, a la cual él le va a llamar apeiron. Apeiron que justamente significa indeterminado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo llega a esta conclusión? Anaximandro piensa así, miren, escuchen, el principio de todas las cosas finitas, ¿ya? Determinadas y limitadas, no puede ser pues otra cosa con esas mismas condiciones. ¿Qué nos quiere decir? A ver, cuando habla de cosas finitas, determinadas y limitadas, por ejemplo, se refiere al agua, al fuego, al aire, a la tierra, ¿ya? Estos elementos son finitos, ¿ya? Tiene origen y final determinados, o sea, ya tienen características determinadas, ¿ya? Por ejemplo, el agua húmeda, el fuego caliente, o sea, tiene ya características definidas, determinadas ya. Ahora, estas, ¿por qué no pueden ser el origen de todo? Porque, por ejemplo, a ver, del agua puede derivarse el fuego. No, pues no es posible. Y al revés, del fuego puede surgir el agua. No es posible. Entonces dice Anaximandro, antes que el agua, antes que el fuego, antes que el aire, tuvo que existir una sustancia primigenia, ¿ya? Anterior a estas, ¿ya? Primigenia. A ese le va a llamar Anaximandro el arjé. Acá está. ¿Ves? Es el primero en utilizar el término principio del mundo. Principio del mundo significa arjé, ¿ya? Entonces, el arjé o principio del mundo no puede ser una sustancia con características ya determinadas, como el agua, el fuego, que ya tienen características definidas. No, tiene que ser un elemento indeterminado, como el apeiron. ¿Cómo indeterminado? El apeiron tiene todas las características todavía y ninguna definida, ¿no? Por ejemplo, el apeiron tiene en un extremo, supongamos, las características del agua, frío, húmedo, y en otro extremo las características del fuego, ¿no? Seco, cálido. ¿Ves? Entonces, y del apeiron, ya que tiene todas las características, se desprendieron el agua, el fuego, el aire, la tierra, otros elementos, ¿ya? Entonces, ese es el razonamiento de Anaximandro. ¿Ya? El principio de todo no puede ser un elemento ya determinado con características fijas, no. Tuvo que ser uno anterior, indeterminado, ¿ya? Por eso, apeiron. Apeiron significa, insisto, indeterminado. Ese es el principio o arjé de todo lo existente, ¿ya? ¿Qué más dice Anaximandro? El apeiron está en movimiento eterno, ¿ya? Las cosas se separan del apeiron en parejas, ¿ya? Frío y calor, día y noche, fuego y agua, ¿ya? Y ambas parejas además luchan entre sí, ¿ya? Así razona Anaximandro entonces. Eso es su argumento para hablar de apeiron. Si tú ves, apeiron es un término parecido a lo que actualmente nosotros llamamos materia, ¿no? Tiene algo de, ¿no? Claro, muy bien.
solo que él considera que sí existía de manera material, ¿no? Y de él se han derivado las demás formas de existencia que conocemos. Muy bien. En lo que sí coincide con Tales es que la vida surge en el agua. En eso está de acuerdo con Tales. ¿Ya? En eso sí está de acuerdo. Y no solamente eso, sino que él va más allá. Dice que los seres humanos provenimos de los peces, entonces. Claro, porque si la vida surge en el agua, entonces dice, el hombre es tan débil que no pudo haber existido solo. Tuvo que surgir de otras especies, ¿no? Entonces está sugiriendo él que el hombre proviene de los peces. ¿Ya? Y si ustedes notan, eso es ya proponer evolución. ¿Ves? Entonces ya está entrando incluso a proponer que entonces el hombre es producto de la evolución y no de la mano de Dios, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces el primero, por eso Anaximandro es el primero en proponer una idea evolucionista. Así se le considera. Listo. ¿Alguna pregunta sobre Anaximandro de Mileto? A ver, muchachos. Ninguna. Ya. Voy a continuar entonces, ¿ya? Ya esto tiene que verse. Ahora sí. Ya. Luego tenemos a Anaxímenes, también de Mileto, ¿ya? Continuador dice de Tales y Anaximandro. Anaxímenes va a proponer, por su parte, que el principio o arjé del mundo, de la naturaleza, es más bien el aire, ¿ya? ¿Cuál es el argumento de Anaxímenes para tal afirmación? A ver, él dice que el aire es el origen de la vida. Todo ser vivo respira, ¿ya? Anaxímenes entiende que el aire es el origen de la vida, ¿no? Entonces, es más, cada vez que aspiramos, respiramos, ¿no es cierto? Vivimos, ¿no? Es una renovación de la vida, ¿ya? Entonces, cada aliento, cada respiro es una renovación de la vida. Si no renovamos la vida, no respiramos, simplemente morimos, ¿ya? Entonces, el aire es el origen de la vida. Todo ser vivo respira, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero él le da características al aire de ser infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Que no tiene límites, está en todas partes, ¿ya? Él considera que el aire es el alma del mundo, ¿de acuerdo? Así piensa él. Y esa alma del mundo entra a los seres vivos como cuando respiramos. Entonces, el alma del mundo, ¿ya? Entra a los seres vivos y se vuelve alma nuestra, si tú quieres, ¿ya? Parte de esa alma del mundo, cuando respiramos. ¿Ves? Acá también está el ilozoísmo, ¿no? Ahí está su ilozoísmo, ¿ves? ¿Ya? Muy bien, eso consideran Anaxímenes. Ahora, sin embargo, la pregunta subyace, pues, ¿no? ¿Y cómo explicas tú que del aire, porque si es el principio, ¿no? ¿Cómo explicas que del aire se derivan los demás elementos, ¿no? A ver, ¿cómo explicamos eso? ¿Ya? Entonces él va a proponer dos fenómenos, ¿ya? La condensación y la rarefacción, ¿ya? Cuando el aire se enfría, eso se llama condensación, dice, del aire frío surge el agua. Y si se enfría más todavía, surge la tierra, así pensaba él. Por otro lado, cuando el aire se calienta, ¿ya? O sea, eso se llama rarefacción, ¿ya? Del aire caliente surge el fuego. Y si este se calienta más, surgen los astros, ¿ya? Que podemos observar. ¿De acuerdo? Esa es la explicación de Anaxímenes. ¿Ya? Tienes que entender que estamos hablando del siglo VI antes de nuestra era. ¿Ya? Tienes que entender que esto ocurrió hace bastante tiempo. Entonces todavía sus conocimientos eran bastante limitados, ¿ya? Por la época, por el tiempo, ¿ya? Pero hay un común, ¿no? Que es el uso de la razón, como estás viendo tú, para explicarse las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y además buscan el principio en entes materiales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo. Ese es Anaxímenes. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí hemos terminado con la escuela de Mileto, ¿ya? Son más, se hablaba de 7 sabios de Mileto, ¿ya? Pero estos 3 son los que más destacan, ¿ya? Son los que más destacan, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta?
Si no hay preguntas, al menos por el momento voy a continuar, ¿ya? Vamos a ver ahora a Pitágoras de Samos, ¿ya? Pitágoras entonces es de otra ciudad, Samos. Samos es la actual Italia, ¿no? Está en Italia. Bueno, y Pitágoras además, mira, a diferencia de los anteriores que eran de una posición democrática, Pitágoras más bien tiene una posición aristocrática, es él está a favor de la aristocracia, ¿ya? ¿De acuerdo? Y esa actitud se va a reflejar cuando sostiene que hay entes superiores e inferiores, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque en cambio alguien demócrata considera que todos somos iguales, ¿no? Pero para Pitágoras no es así, ¿ya? Va a fundar una escuela donde se van a impartir conocimientos matemáticos, físicos y políticos. Tú lo conoces por eso a Pitágoras, has escuchado de él, ¿no? Por sus aportes a las matemáticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como no podía ser de otra manera, Pitágoras, que es matemático, físico, considera que el principio de todo lo existente, o arjé, es el número. ¿Ya? Eso es lo que propone Pitágoras, el número. ¿Ya? El número, entendido como una entidad material, ¿ah? ¿Por qué? Porque está dentro de las cosas. ¿De acuerdo? El mundo tiene un orden matemático. Luego, todo puede ser medido. Tanto los números como el orden del mundo, entonces provienen del número uno. ¿Ya? A ver, expliquemos un poquito. Para Pitágoras, ¿ya? Todo lo que existe, existe en una cantidad determinada. Por lo tanto, todo tiene un número. ¿Ya? Por ahí va su razonamiento, ¿ya? Todo tiene un número, ¿de acuerdo? Porque todo existe en una cantidad determinada, ¿ya? Hasta una línea, por ejemplo, una simple línea es una sucesión de puntos, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso también dice que el número existe de manera material, ¿ya? El punto, pues el punto, ¿ya? El uno, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué más sostiene Pitágoras? Él dice que el alma es inmortal y se purifica, ¿ya? Ese es el aporte. Él es de los primeros en proponer que existe un alma inmortal, ¿no? Y ahí ya hay un ladeamiento al idealismo, ¿no es cierto? Claro. Porque es suponer que tu alma se puede separar de tu cuerpo, pues que puede existir el alma aún muriendo tu cuerpo, ¿no? ¿Ya? Incluso le va a proponer que existe algo llamado transmigración del alma. Claro, porque si tu alma es eterna, inmortal, y tu cuerpo no, ¿qué pasa pues con tu alma cuando tu cuerpo muere? Transmigra, o sea, va a habitar otro cuerpo, ¿ya? ¿Qué más? Él dice que el alma además se purifica con el conocimiento de la naturaleza, ¿ya? Por eso el físico es el supremo purificador que manda a los demás, ¿ya? Porque ¿quién estudia la naturaleza? El físico, ¿de acuerdo? Y él es el supremo purificador, ¿ya? A diferencia de sus subordinados, en el físico, perdón, su razón domina a sus sentimientos y deseos, ¿ya? Entonces que a la mayoría de la gente le ganan sus sentimientos y deseos, que es corporal, pues deseos, ¿no? Eh, comida, sexo, ¿ya? A eso le gana la mayoría. En cambio, el físico es capaz de estar por encima de esto, ¿ya? Y preguntarse eh, temas de ciencia, temas de filosofía, ¿ya? Por eso su alma está purificada, ¿ya? Ese es el pensamiento entonces de Pitágoras, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, jovencitos? Ya. Si no hay preguntas, entonces yo voy a continuar, ¿ya? Yo me supongo que están tomándose tiempo pues para asimilar esta información, ¿no? Porque están bien calladitos, ¿ah? Ya, pero si hay preguntas, ya, propóngalas nomás, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver a Heráclito, ¿ya? Heráclito de Efeso, ¿ya? Esta es otra escuela, otra ciudad también, ¿no? Efeso. Bueno, Heráclito también es partidario de la aristocracia, ¿ya? Él consideró que el saber era entonces para pocas personas, ¿ya? Como que no todos podían alcanzar algunos niveles de saber,
¿De acuerdo? ¿Y qué propone Heráclito? Que el principio de todo el existente es el fuego. ¿Ya? ¿Cómo llega a esta conclusión? Heráclito razona así. El fuego es el elemento más dinámico, pues está en permanente movimiento. El mundo es dinámico, está en permanente movimiento. Todo fluye en el mundo. En el mundo todo fluye. ¿Ya? Heráclito, como parte de querer probar esto de que en el mundo todo fluye, te dice, por ejemplo, tú no puedes bañarte dos veces en las mismas aguas de un río, te dice Heráclito, ¿no? Tú puedes volver de repente al mismo cauce, ¿no? Pero ya no son las mismas aguas, pues, porque todo fluye, todo cambia, ¿ya? No son ya las mismas aguas, son otras aguas ya, ¿de acuerdo? De pronto tú puedes volver, por ejemplo, a un parque, ya, a ver, visitas un parque, vuelves unos meses después, pero en esencia ya no es el mismo parque. En apariencia parece que lo fuera, pero en esencia no, ya no es el mismo parque, todo ha cambiado. No son las mismas plantas, no son los mismos insectos, no son las mismas aves, entonces, ¿ves? Todo fluye, todo cambia. En el mundo es así, dice Heráclito. Entonces, si hay algo permanente, es justamente esto, el movimiento, el dinamismo, el cambio, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso él dice que el fuego es el elemento que mejor representa ese dinamismo, porque el fuego, si tú observas, nunca está quieto, ¿ya? El fuego siempre está en movimiento, ¿ya? Nunca está quieto. Además, para Heráclito, el fuego representa la contradicción, la lucha entre ser y no ser. Atención con esto, ¿eh? El fuego representa la lucha entre ser, que es existir, ¿ya? Y no ser, que es desaparecer, extinguirse, convertirse en nada. O sea, no existir, pues, ¿ya? Por eso, insisto, Heráclito elige al fuego, ¿ya? Como principio de todo el existente. ¿De acuerdo? Porque representa esa lucha constante entre ser y no ser. Acá está. A ver, debido a este cambio constante, ¿ya? Y en general, así son las cosas, dicen, ¿no? Las cosas son, ay, perdón. Las cosas son y dejan de ser a cada momento, ¿ya? Entonces, Heráclito, insisto, para Heráclito todo está cambiando, ¿ya? Parece que las cosas no cambiaran, pero las cosas están en constante cambio. Las cosas son y dejan de ser a cada momento, ¿ya? ¿De acuerdo? Ser y dejar de ser confirma que todo está regido por una ley suprema. ¿Y cuál es esa ley suprema? La contradicción, que propone que las cosas son y no son a la vez. ¿Ya? Entonces tenemos que el día da paso a la noche, ¿ya? ¿De acuerdo? Que tú, niño, pasas a ser hombre, entonces, ¿ves? Entonces, si las cosas cambian constantemente, ¿ya? Las cosas son y de pronto ya dejan de ser, ¿no? Cambian, ¿ya? Gracias a esta ley en la naturaleza encontramos, dice, parejas contradictorias, como el día y la noche, la sequedad y la humedad, el varón y la mujer. Las parejas de contrarios luchan entre sí, ¿ya? El día con la noche, la oscuridad con la sombra, por ejemplo, el frío con el calor, etc. Pero a la vez, estos contrarios se necesitan. Por eso concluye Heráclito, la guerra es la madre de todas las cosas, o la contradicción, ¿no? Es la madre de todas las cosas, ¿ya? Sin embargo, estos contrarios, ¿ya? Aunque luchan, se necesitan unos a otros porque no podría existir uno sin el otro. No puede haber día si no hay noche, no puede haber varones si no hay mujeres, ¿ya? Por ejemplo. También propone que existe una suprema ley del mundo, ¿ya? Que lo ordena todo, ¿ya? Entonces ya no solamente va al principio, ya. El principio es el fuego, pero además propone que hay una especie de inteligencia o ley, ¿no? Más bien ley, ¿no? Dice él, ¿ya? Que lo ordena todo, ¿ya? ¿De acuerdo? El- muy bien. Ese es Heráclito, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, de momento no, dice Emily. Gracias, Emilita. Ya. Si tú ves, mira, hay como la sugerencia, ¿no? De una especie de fuerza, ¿no?
ley, ¿no? O inteligencia, ¿ya? Que propicia el movimiento, ¿no? Tú puedes decir, bueno, esto es muy cercano al concepto de Dios, claro, ¿ya? Pero no es exactamente, pues, ¿no? O sea, porque para comenzar es como una especie de ley, o sea, no es que hace lo que quiere, ¿ya? No es que de pronto hago el milagro de que se detenga el sol, la tierra, qué sé yo, no. Es una especie de ley, ¿no? Y segundo, no interviene en la vida de los humanos, no hay una especie de plan, ¿no? O sea, ¿ves? O sea, es como una fuerza de la naturaleza, una ley, ¿no? Así se entiende, ¿ya? Que no es material, ¿no? Pero, ¿ya? Así es, ¿ya? Tampoco está personificado, ¿no? ¿Ya? Como sí ocurre, pues, en otras tradiciones ya más religiosas, ¿no? Que aquí todavía no hablamos de religión propiamente dicha, ¿no? Sino hablamos de que todavía aquí hay algo de mitología todavía, ¿no? Y claro, es entendible porque eran cosas que ellos no podían explicar más que de esa manera, pues, ¿no? ¿Ya? Porque no se puede observar estas fuerzas que generan, ¿ya? O estas leyes que generan el movimiento, por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? Aunque, como estás viendo, Heráclito trata de hacerlo, ¿no? Dice que el movimiento ocurre justamente porque hay lucha de contrarios, pues. La lucha de contrarios es la que genera el movimiento, pues, ¿ya? La lucha entre el día y la noche, esa lucha es la que genera que haya momentos de día, momentos de noche, pues, por ejemplo, por decirte, ¿ya? Muy bien, listo. Luego de Heráclito vamos a ver a Genófanes de Colofón, ¿ya? Él va a sostener que el principio es la tierra misma o naturaleza misma, pues, ¿ya? La tierra, o sea, la naturaleza, es el verdadero Dios, porque gracias a él existimos y crecemos, dice, ¿ya? Somos parte de esa naturaleza, ¿ya? Gracias a ella existimos y crecemos. La naturaleza es una sola, inmóvil, inmutable, esférica, ¿ves? Entonces para él es distinto, ¿no? Para él la naturaleza es una sola, inmóvil, inmutable, no se mueve, no cambia y es esférica, ¿ya? Por más que cambien las cosas, siempre estamos en el mismo espacio natural, en la misma naturaleza, a eso se refiere, ¿ya? ¿De acuerdo? Al ser inmóvil es tan perfecta como una esfera, ¿ya? Eso es lo que propone Genófanes de Colofón. Además, ya este es más claro ya con respecto al tema de los dioses, ¿no? Genófanes dice que el hombre es el que crea a los dioses a su imagen y semejanza. Esos dioses son falsos, dice Genófanes. Bueno, saben que hablar así de claro traía problemas en esa época, ¿ya? Por eso él va a ser perseguido, así como otros, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabes por qué a Sócrates lo condenan a muerte? Lo acusan de eso, lo acusan de cuestionar los dioses, de sembrar en los jóvenes la desconfianza en los dioses. El término herejía no se utilizaba en esa época, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Así lo acusan a Sócrates. Y bueno, lo obligan, lo fuerzan a tomar la cicuta, que era un veneno, ¿no? ¿Ya? Vale. Entonces Genófanes piensa así, que el hombre crea a los dioses a su imagen y semejanza, ¿ya? Algo así como que crea a los dioses según como él mismo es. Entonces mira a los griegos, pues los griegos crearon a sus dioses, ¿no? ¿Y cómo son los dioses griegos? ¿Son chinos? ¿Son negros? No, ¿no es cierto? ¿Cómo son los dioses griegos? Igualito a los griegos, pues, ¿no es cierto? Ahora, no solamente en cuanto al físico, sino también al comportamiento, ¿no? Al comportamiento también, ¿no? Son orgullosos, ¿no es cierto? Ya, intrigan, ¿no es cierto? O sea, es más, desean a las mujeres más guapas, ¿no? Bajan y yacen con ellas, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, como que los crean a su imagen y semejanza, ¿ya? A eso se refiere Genófanes, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, sobre Heráclito o Genófanes. Ya, muy bien, muchachos. Voy a continuar entonces, si no hay preguntas.
Luego tenemos a Parménides de Elea. A ver, atención, ¿no? Él es el fundador de la escuela eleática, ¿ya? Eleática. Parménides es un demócrata, ¿ya? Va a elaborar leyes para la ciudad, justamente siguiendo esa línea, ¿no? Democrática, ¿ya? Como te había dicho, es fundador de la escuela filosófica de Elea, ¿ya? Organización que postuló la irrealidad del movimiento. ¿Ya? Acá viene la cosa. Parménides es contrario a Heráclito. Mientras para Heráclito, ¿ya? Las cosas son y dejan de ser a cada momento, Parménides va a decir, no, eso no es cierto. Las cosas siempre son, nunca dejan de ser. Las cosas siempre son, nunca dejan de ser. ¿Ya? Porque para Parménides, ¿ya? Eso de dejar de ser, o sea, ya no ser, ¿ya? ¿Qué significa? El no ser es no existir, pues, ¿ya? Si ser es existir, no ser es no existir, pues. Entonces, no, ese cambio no existe, las cosas siempre son, no dejan de ser. No es posible eso, las cosas siempre son. ¿Por qué? Porque todo existe, todo es ser, todo es ser. No hay nada, ¿no es cierto?, más allá del ser, porque justamente, ¿qué sería? No ser o la nada, y la nada o el no ser es un imposible, dice Parménides. ¿Ya? Ese es el aporte de Parménides. Por eso muchos consideran que él es el padre de la ontología. Incluso algunos creen que si somos estrictos con él, realmente comienza la filosofía, si piensan algunos incluso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a explicar un poquito más, ¿ya? Mucha atención a lo que él plantea, ¿ya? A ver, bueno, él tuvo como discípulo a Zenón de Elea, justamente Zenón de Elea va a elaborar argumentos para defender la tesis de que el movimiento es aparente nomás, ¿ya? Entonces, insisto, mira, mientras para Heráclito todo cambia, todo fluye, las cosas son y dejan de ser a cada momento, Parménides dice, no, no, no es así. Al contrario, las cosas parece que cambiaran, ¿ya? Parece que cambiaran, pero en realidad esencialmente las cosas no cambian. ¿Y cuál es, por qué? Porque ¿cuál es la esencia de las cosas? Que existen, pues, que existen. Esa es la esencia de las cosas, ¿ya? Que las cosas existen. Es decir, el principio es el ser, ¿ya? A ver, la cosa es así. ¿Qué tienen en común todas las cosas? Su ser, o sea, su existencia, pues, ¿ya? Mira a tu alrededor y todo que tiene en común. Su ser, o sea, que existe, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, esta cosa que existe, ¿puede dejar de existir? No, no es posible. En apariencia sí, pero en esencia no. A ver, por ejemplo, ya, supongamos, a ver, tu cama de madera, ¿ya? ¿Puede dejar de existir? Para mí es decir que no. Supongamos, tú dices, profe, ¿la quemo, pe? Ya, si la quemas, ¿ya? Igual, ya cambiará su forma, pero sigue existiendo. No sé, en cenizas, ¿no? En carbono, pero sigue existiendo. O sea, no es que se convierta en nada, ¿no? Por eso él dice, las cosas cambian en apariencia nomás, pero en esencia sigue manteniendo el ser, o sea, existe. No hay forma de que el ser se vuelva en no ser, porque el no ser, la nada, es imposible, ¿ya? Eso es lo que dice Parménides, ¿ya? Y no hay nada más allá del ser, pues, ¿ya? Y mira, con eso también ya indirectamente te está proponiendo que el universo es infinito, pues, no tiene límites, ¿por qué? A ver, porque si tuviera límites, ya, y después de esos límites, ¿qué hay? La nada, dirías tú. No, Parménides dice, no, eso no es posible. La nada no existe, es nada, pues es nada, no es posible, no es posible, ¿ya? Todo es ser, ¿ya? Entonces por eso él dice, el principio es el ser es uno, inmóvil, eterno y perfecto, ¿ya? Pero este ser, que es esencia de las cosas, ¿ya? No se capta con los sentidos, no, se le entiende con la razón, ¿ya? La nada es un imposible, o sea, la nada es el no ser es un imposible, ¿ya? Todo es, ¿ya? Listo. En esa misma línea te va a decir que ser y pensar son lo mismo también, porque seguramente alguien le preguntó, pues, ¿no? ¿Y los pensamientos son o no son? O sea, ¿los pensamientos existen o no existen? ¿No? Seguramente le preguntaron, ¿no? Y él dice, sí, porque ser y pensar son lo mismo. ¿Y cuál es su argumento? El pensar, o sea, la razón, capta el ser, ¿ya? Y debido al ser,
existe pues el pensar, ¿no? Entonces son lo mismo. Algo así como que el pensar es el reflejo, ¿no es cierto?, del ser. Entonces es lo mismo, es un reflejo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? ¿Qué más? La razón es superior a los sentidos, dice Parmenides, ¿no? Esta es una postura racionalista porque considera que los sentidos no te permiten captar lo esencial, la razón sí, ¿ya? Por eso la razón está por encima de los sentidos, ¿ya? La razón permite que captemos al ser. En cambio, los sentidos nos ofrecen solo opiniones, o sea, información aparente, cambiante, ¿ya? En cambio, la razón te permite captar al ser, ¿ya? ¿Qué es el ser? El principio de todo, pues, la existencia misma, ¿ya? Listo, ese es Parmenides. Es un poquito más complicado Parmenides, ¿no? Pero a ver, te lo he explicado de la manera más sencilla posible. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? A ver, muchachos, a ver, vamos a ver, me están preguntando, no sé por el chat. ¿Nada? Ujú. Ah, ya ves. A ver, vamos a ver qué dice. Yamilita, muy bien, Ibáñez, Rosario, muy bien, ya. Sí, seguimos entonces. Seguimos. Uy, de acá se sacan cuántas derivaciones, ¿no? Eso de la materia no se crea, ¿no? Ni se, solamente se transforma, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y surge de estas ideas. Parménides, por eso, o sea, los razonamientos de Parménides son importantes hasta el día de hoy, ¿no? Listo. Y con él terminamos con los monistas, filósofos monistas. ¿Por qué se le llamaba monistas? Porque ellos proponían, mono es uno, ¿ya? Mono es uno, mono. Proponían un solo elemento como arjé o principio de toda la naturaleza, ¿no? Un solo elemento, el agua, el aire, la tierra, el fuego, ¿ya? El apeiro, el ser, ¿ya? Es uno solo. A partir de aquí vamos a ver a los pluralistas, ¿ya? A los tres filósofos que vamos a ver a continuación son pluralistas, se le llama pluralistas porque proponen como principio no uno, sino varios elementos, ¿ya? Varios elementos. Por ejemplo, Empédocles de Agrigento, ¿ya? Va a proponer que lo, las cosas, ¿ya? Están compuestas, ¿ya? Las cosas, animales, el hombre mismo, ¿ya? Está compuesto por cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Ya ves, eso es plural, ya no habla de uno solo. No es solamente el agua, no es solamente el aire, no, 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 son los cuatro elementos, ¿ya? Así pensaba él, ¿ya? Bueno, a ver, veamos algo de Empédocles. Es partidario de la democracia. Él le da la razón a Parménides en el sentido de que el principio es el ser, ¿ya? A partir de acá, casi todos le dan la razón a Parménides, ¿ya? El principio es el ser, o sea, la existencia, ¿ya? Y que claro, este ser es captado por la razón, ¿ya? Ahora, sin embargo, observamos movimientos, pues, y ahí en eso sí un poquito más bien le dan la razón en esto de Heráclitos, ¿no? Pero por otro lado, se observa movimiento, ¿sí o no? O sea, cambio, ¿no? Diferentes formas, si tú quieres, de existencia, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a la combinación de cuatro elementos, que son agua, aire, tierra y fuego. Estos elementos ya se van a combinar ya sea por atracción, que es el amor, o por separación, que es el odio, ¿ya? Ambas fuerzas existen a la vez en todas las cosas. Para Empédocles, el amor y el odio no son sentimientos humanos solamente, no. Son fuerzas de la naturaleza. Ya están en la naturaleza y claro, también están dentro del hombre también, ¿no? Y este amor y odio, repito, el amor atrae y el odio separa, ¿ya? Y según eso, se juntan o se separan estos elementos: agua, aire, tierra y fuego, ¿ya? Y todo lo que tú observas está constituido, conformado por estos cuatro elementos, dice Empédocles, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? El conocimiento se da a través del contacto de elementos semejantes. Mira lo que dice, ¿eh? O sea, conocemos por contacto o relación entre elementos semejantes. Por ejemplo, conocemos las cosas calientes a través del calor de nuestro cuerpo. Algo así como que los semejantes se reconocen entre sí y así es que ocurre el conocimiento, dice Empédocles. ¿Ya? A ver, para entenderlo mejor y hacerlo un poquito más lúdico, ya chicos, a ver, me van a permitir ponerles el siguiente ejemplo, ¿ya?
De repente ustedes han visto, hay una película, es una serie animada, ¿no? El Avatar, no sé si han visto, ¿no es cierto? El Avatar, ¿no? Entonces es de la tradición oriental, china, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay maestros del agua, del aire, de tierra y fuego, ¿no? Seguro lo han visto, ¿no es cierto? Ya ahí se ve algo de este pensamiento de Empédocles, ¿no? ¿De acuerdo? Mira, todo está constituido entonces por estos cuatro elementos. Incluso los humanos, ¿ya? Tenemos agua, aire, tierra y fuego, ¿ya? Obviamente en los humanos, como en las cosas, de repente predomina un poquito más el agua, en otros predomina el fuego y así por el estilo, ¿ya? Y por eso son maestros también, porque, a ver, supongamos que en ti predomina el fuego, entonces tú conoces mejor el fuego, pues. ¿Ves? Como dice acá, pues, el conocimiento se da a través del contacto de elementos semejantes, ¿no? En ti predomina el agua, entonces tú eres un maestro del agua, conoces mejor el agua, pues, ¿no? Claro que ahí ya en esta serie, en estas películas, ya se ve pues una exageración, ya donde ya ellos hasta pueden, ¿no? Modelar, ¿no? Los elementos a su antojo, ¿no? Es un poquito la exageración, ya. Pero, pero ahí está la esencia, ¿ya? Ahí hay bastante, bueno, ¿ya? Son películas, pues son películas, y hay bastante mitología y ahí, ¿no? Pero como que tiene esta idea, ¿no? Mantiene la idea, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay otra película también que se llama El Quinto Elemento, ¿no? Allí también hablan de que para salvar el mundo, además del agua, el aire, la tierra, el fuego, se necesitaba del quinto elemento. ¿Cuál era ese quinto? El amor, que justamente iba a permitir amalgamar, unir a estos cuatro elementos, ¿ya? Bueno, ahí está Empédocles entonces. A ver, creo que alguien estaba participando. Ajá. Ah, mira, ve. Mire si ha visto ¿no? La referida película. Ya. Sí, si ustedes, ya, bueno, conforme vayan conociendo filosofía, van a ver que la filosofía lo tiene todo. Van a ver que el arte, en las películas, uy, hay varias, ¿no? Ya hablaremos de Matrix, por ejemplo, o Matrix, ¿no? Ya hablaremos ya más adelante, cuando veamos a Platón, ¿ya? O a Berkeley. Listo, sigamos, ¿ya, chicos? Ahora vamos a ver otro pluralista, Anaxágoras de Clasómene, ¿ya? Anaxágoras es partidario de la democracia, ¿ya? Es más cercano al gobernante ateniense Pericles. Perdón, también coincide con Parménides en que el principio, ¿ya? O arjé es el ser y que éste es captado por la razón. Sin embargo, igual que Empédocles considera que el movimiento que observamos se debe, ¿no? A ciertos elementos, pero a ver, atención, ¿ah? Pero no a cuatro elementos nada más, ¿no? Sino a una infinita cantidad de elementos, ¿ya? Llamados semillas, ¿ya? Es que Anaxágoras piensa así: cuatro elementos no pueden explicar la gran variedad que hay en el mundo, pues no bastan, pues no bastan, ¿ya? Decir que todo está conformado por agua, aire, tierra, ¿no? Fuego, o sea, no basta, no basta, ¿no? En realidad, entonces las cosas están conformadas por elementos, pero no solamente por esos cuatro, sino por infinitos elementos, ¿ya? A los cuales Anaxagoras le va a llamar semillas, ¿ya? Semillas, en griego espermata, ¿ya? Espermata, ¿ya? Semilla en griego es espermata, ¿ya, muchachos? Entonces, cada cosa tiene todos los elementos que existen, pero algunos van a prevalecer, conformando las características resaltantes de las cosas, ¿ya? Entonces, insisto, todo lo que existe, ¿ya? Está constituido no por cuatro elementos, sino por infinitos elementos, ¿no? Muy pequeños, llamados semillas, ¿ya? Mira cómo se va aproximando ya el concepto de átomo, ¿no? Ya. Ahora, sin embargo, estas semillas están en todas las cosas, todo está en todo, eso puedes anotarlo si quieres, eso dicen Anaxágoras, ¿ya? Todo está en todo. ¿Qué quiere decir todo está en todo? Que todas estas semillas están, por ejemplo, en un humano, pero también todas estas semillas están, por ejemplo, en una planta también, ¿sí? Todas son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Que algunas predominan, ¿no? Algunas de un tipo predominan más en el humano y otras de otro tipo predominan, ¿ya? En una planta, pero todas están en todas, pues. De tal manera que por eso tú puedes alimentarte.
porque esas plantas contienen las semillas que tú te necesitas para desarrollarte, ¿ya? Entonces, repito, esas semillas están en todas las cosas. En una roca también están todas estas semillas, ¿ya? Solo que predominan más algunas, por eso la roca tiene características diferentes a la planta o a tipos, ¿de acuerdo? Por eso dice acá, cada cosa contiene todos los elementos que existen, pero solo algunos prevalecen, conformando las características resaltantes de las cosas, ¿ya? ¿Qué más? Estos elementos se ordenan gracias, acá viene otra vez, mira, a una inteligencia, mente o ley suprema, ¿ya? Ordenadora de todo, ¿ya? Ellos no van a hablar de Dios, pero le van a llamar logos, ¿no? Pero se acerca, pues se acerca, ¿no? A la idea de, ¿no? ¿Ya? Aunque no es una persona, sino es como una ley suprema, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. El conocimiento se da a través del contacto de elementos contrarios. Ya, mira, acá discrepa también con Empédocles, ¿no? Empédocles decía que el conocimiento se da por similares, ¿no? Yo conozco el calor porque mi cuerpo también tiene calor. En cambio, para Anaxágoras no, es al contrario, ¿ya? El conocimiento se va a través de elementos contrarios. Entonces, yo puedo captar el frío porque mi cuerpo está caliente, ¿de acuerdo? Entonces, yo capto más bien los contrarios, ¿ya? Así ocurre el conocimiento, dice Anaxágoras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre Anaxágoras? Ya, voy a continuar. ¿Ya? Hay bastante por digerir, pues, ¿no? Así es la filosofía, pues, chicos. Sobre todo cuando no tenemos mucha práctica, ¿no? De hacer esto, ¿no? De algunos colegios se ha quitado, en otros colegios, la verdad, enseñan muy poca filosofía o muy básica, ¿ya? Entonces, si a alguno por ahí le parece mucha información para digerir, no se preocupe, poco a poco, pues, ¿ya? Poco a poco, ¿ya? Y como siempre les digo, luego de la clase en la tarde, traten de darle una leidita, una repasadita, rapidito, media horita lo repasas todo, repasa todas las diapositivas, ¿no? Y te surge alguna idea, alguna duda, anótala, ¿ya? Y la próxima clase preguntas, ¿ya? Muy bien, sigamos. Demócrito de Abdera. Es también partidario de la democracia, discípulo de Leucipo, ¿ya? Es el fundador de la escuela atomista, ¿de acuerdo? Demócrito dice que el principio es el ser, ¿ya? En eso coincide con Parménides, ¿ya ves? Como te digo, a partir de Parménides todos aceptan, ¿no? Que el principio es el ser, ¿ya? También que este ser es captado por la razón, pero aquí hay un aporte de Demócrito, ¿ya? El ser, así estaba pues como, ¿no? Demócrito lo va a hacer material, cuando dice que el ser es el átomo, ¿ya? Eso dice Demócrito, eso es su aporte. El ser no es solamente una palabra, no, el ser es el átomo, el ser es el átomo, ¿ya? El átomo que son unidades indivisibles de la materia, ¿ya? Que se van a distinguir entre sí por forma, orden y posición. O sea, hay diferentes tipos de átomos, pero tienen en común que es la unidad indivisible de la materia. Por eso, ¿ya? El ser es el átomo, pues, ¿ya? Acá se ve la posición abiertamente materialista de Demócrito, ¿no? Cuando considera que el ser es algo material, ¿no? El átomo, ¿ya? ¿Cómo llega a esa conclusión? Él entiende que todas las cosas que existen, ¿ya? Parecen sólidas, ¿ya? Pero en realidad están conformadas por millones de átomos, ¿ya? Que están en movimiento además, ¿ah? ¿Ya? Ahora, según el tipo de átomo, tenemos pues piel, tenemos madera, tenemos metales, ¿no? Pero son diferentes tipos de átomos, pero son átomos al fin y al cabo, ¿ya? Entonces, el átomo, ¿no? Átomo significa además indivisible. ¿Ya? En esa época, y durante mucho tiempo se ha pensado eso, ¿no? Se creía que el átomo no se dividía, ¿no? Era la partícula más pequeña, indivisible, y por tanto, el punto de partida de todo, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso se le llamaba el ser, o por eso Demócrito pensaba que el átomo era el ser, pues, ¿ya? Porque, insisto, todo lo que existe está conformado por átomos, ¿ya? Unidad indivisible de la materia. Entonces,
Si el átomo es la unidad más pequeña, está conformándolo todo, ¿no? Es, ¿no?, lo primigenio, es lo original, ¿no?, de lo cual están hechas todas las cosas, ¿ya? Por eso dice, el ser es el átomo, ¿ya? No te olvides que átomo significa indivisible, ¿ya? ¿Qué más? Dice, las cosas aparentemente son sólidas y estáticas, pero realmente no está, no, pero realmente no es así, pues no es así, no es que las cosas son sólidas y estáticas, ¿no? Sino que están hechas de átomos que además se están moviendo en el vacío, ¿ya? Y acá viene sí una contradicción con Parménides, pues, ¿no? Para Demócrito sí existe el vacío, o sea, el no ser. ¿Y por qué es imperativo que exista el no ser en la filosofía de Demócrito? Porque él ha dicho que el átomo se mueve, pues. Para que los átomos se muevan. A ver, si todo lo que existe es átomo, ¿no es cierto? ¿Ya? El átomo no se movería, pues. Tiene que existir también el no ser el vacío para que el átomo se pueda mover. Si no, ¿cómo explicas el movimiento de los átomos? ¿Ya? Esa es la idea de Demócrito. ¿Ya? Es más, él dice que las cosas envejecen porque sus átomos se van desprendiendo poco a poco debido al movimiento, ¿ya? Entonces nosotros envejecemos porque vamos perdiendo átomos, ¿ya? Las cosas envejecen porque van perdiendo átomos. Así pensaba Demócrito, ¿ya? Los sentidos proporcionan, dice Demócrito, opiniones, ¿ya? Los sentidos te proporcionan opiniones, por ejemplo, colores, sabores, olores, texturas y sonidos. En cambio, lo real se capta con la razón, ¿ya? El conocimiento se alcanza con la razón, ¿ya? Tú vas a ver a lo largo de la filosofía que se hace una diferenciación entre opiniones, ¿ya?, y conocimiento, no es lo mismo, ¿ya? Una opinión es un parecer, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, no sé, por ejemplo, un plato de ceviche, ¿ya?, que ya tiene ají, a algunos le puede parecer, le falta ají, un poquito más, ¿no? Cambia a otros, ¡ah!, que no están acostumbrados, ¿no? Cuando la gente que viene de Europa o de otros países aquí, por ejemplo, consume el ceviche, les parece picante, dicen, es rico, pero pica, pica, qué manera de comer acá picante, ¿ah? Dicen, ¿no? Se sorprenden, ¿no? En cambio, los que estamos aquí habituados, acostumbrados, no, 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 ¿de acuerdo? Entonces, como que los sabores, los olores, ¿ya? A ti te gusta ese perfume, a otro no le gusta, pues, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Son opiniones, ¿ya? En cambio, la razón, ¿ya? La razón te permite alcanzar conocimientos verdaderos, ¿ya? En las redes, por ejemplo, la gente opina, wow, y dice cada cosa, ¿no? Cada barra basada, la verdad que es para negar, ¿no? Lo ideal sería informarse, ¿no? Indagar, razonar antes de hablar, pues, ¿no es cierto? Para no estar lanzando opiniones, sino información, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, si tú te ciñes a los hechos, ¿ya? Tú lo que haces es dar información, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, las opiniones son eso, se presta a la subjetividad, a pareceres, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a ver, yo te dejo también esta idea para que tú vayas pensando, ¿ya? La diferencia entre una opinión y un conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, de repente, una clave es no apartarse de los hechos de repente, ¿no es cierto? ¿Ya? Muchas veces las opiniones también ocurren cuando ya hay especulaciones, suposiciones, ¿ya? No siempre basadas en la lógica, ¿no? Sino más bien a veces en falacias, ¿no? Bueno, pero ahí lo dejo, y ahí lo dejo. Y lo mencionaba porque Demócrito y otros más hablan eso, ¿no? Hacen la diferenciación entre opiniones, ¿no? Y conocimientos, ¿no? Claro que para ellos, algunos de ellos, ¿no? Los sentidos, ¿ya? Te permiten solamente opiniones, en cambio la razón sí conocimientos. Listo. ¿Alguna pregunta sobre Demócrito? Bueno, ya. Entonces continuamos, ¿ya? Hasta ahí ya hemos terminado con el periodo cosmológico, ¿ya? Donde hay una preocupación acerca de el arjé u origen, ¿ya? De la naturaleza, del mundo, de todo lo existente, ¿ya?
y también una preocupación por su ordenamiento también, ¿ya? ¿De acuerdo? Algunos van a opinar acerca de, ¿y este orden a qué se debe? ¿No? Una especie de ley suprema, ¿ya? Inteligencia, etcétera, ¿ya? Listo. Ahora entramos al periodo antropológico, ¿ya, muchachos? Bueno, en este periodo ya el interés no es pues el cosmos, sino el interés es el hombre. Antropo significa hombre, ¿ya? A ver, veamos qué dice. Segunda etapa de la filosofía griega, o si tú quieres, segundo periodo de la filosofía antigua, ¿ya? Que comprende a los filósofos ubicados en Atenas. Acá sí es en Grecia misma, Atenas mismo, ¿ya? Durante el siglo V antes de nuestra era. Y que tenía interés por temas políticos y educativos. Ese era el interés, ¿ves? Temas políticos y educativos, ¿ya? Esta actitud de los filósofos fue promovida por la clase democrática ateniense, ¿ya? Entonces, repito, ¿cuál es el tema central? El hombre. ¿Y qué nos interesa del hombre? La virtud, ¿ya? La virtud, ¿ya? Eso es lo que me interesa, la virtud del hombre. O sea, ¿cómo es que el hombre puede llegar a ser virtuoso? ¿Cómo es que el hombre puede llegar a ser bueno? ¿Ya? Bueno, virtuoso. Ese es el tema central, ¿ya? Virtud, cualidad que hace que una cosa sea buena. La virtud en el hombre, ser buen ciudadano, un buen sujeto, una buena persona, ¿ya? Contextos, siglo V, ¿ya? Atenas era una potencia democrática esclavista, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a ver a los sofistas, ¿ya? Y a Sócrates, ¿ya? En este periodo antropológico vamos a ver a los sofistas como Protágoras, Gorgias de Leontini y a Sócrates, ¿ya? Muy bien. Los sofistas son intelectuales partidarios de la democracia, provenientes de diversos lugares de Grecia. Llegaron a Atenas para ser contratados por la clase democrática que gobernaba aquella polis en ese entonces. ¿Ya? Sí, los sofistas son considerados los primeros maestros, los primeros profesores, ¿ya? Porque ellos van a vivir de enseñar, ¿ya? Ellos sí cobraban por enseñar, ¿ya? Que los anteriores no, los anteriores, pero también era una filosofía para los amigos, nada más los anteriores, ¿no? Y anda a ver quién tenía tiempo libre para dedicarse a la filosofía, ¿no? Por eso muchas veces estaba en manos de la aristocracia la filosofía, ¿ya? Aunque algunos de ellos, siendo de la aristocracia, eran demócratas, ¿no? También, ¿ya? Bien, los sofistas sí eh, son los primeros maestros, ¿ya? Incluso viajaban, ¿no? Para enseñar lo que sabían, ¿de acuerdo? Algunas características del pensamiento de los sofistas o de su actitud. Bueno, los sofistas son pragmatistas, o sea, pragmáticos. ¿Qué quiere decir? Que enseñaban lo útil para la polis griega. A ver, por ejemplo, un papá te contrataba para que tú eduques a su hijo, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, pues podemos hablar del arjé, el origen del mundo, del cosmos, pero más importante es darle conocimientos útiles, así pensaban los sofistas, ¿ya? ¿Y qué es útil para la polis democrática? Cuando hablamos de la polis, hablamos de la ciudad griega, ¿ya? Atenas, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué cosa te puede enseñar que te sirva para que te desenvuelvas aquí en Atenas? Bueno, la retórica, ¿ya? ¿Qué es la retórica? Hablar en público, ¿ya? ¿Qué más? La gramática, saber escribir correctamente, y la erística, que es cómo ganar una discusión, un debate, ¿ya? Esas cosas prácticas van a enseñar. Y eso se deriva de lo siguiente, ¿ya? Los sofistas son relativistas, ¿ya? ¿Cómo así? Ellos pensaban que ni el conocimiento, ni los valores, ni las leyes, ni la religión son iguales para todos los seres humanos. Al no ser iguales, es relativo nomás. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Quién tiene la razón, por ejemplo? ¿Los musulmanes? ¿Los budistas? ¿Los cristianos? ¿Quién tiene la razón? Cada uno tiene su verdad. No existe una sola verdad universal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es relativismo, es relativo nomás. ¿Ya? Es más, lo que es bueno aquí, de repente en otro lugar no lo es.
Lo que es justo en un tiempo, de repente en otro tiempo no lo es. Los conocimientos son relativos, decían los sofistas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Cada sociedad produce sus propios valores, leyes y religión, entonces, ¿ya? Porque todo es relativo, ¿ya? Entonces, según sus condiciones, según su realidad, cada sociedad va a producir sus propios valores, sus propias leyes, su propia religión, ¿ya? Porque el conocimiento depende de cada uno o de cada grupo social, pues, ¿ya? Lo importante entonces no es hallar la verdad, sino imponerse en los debates, ¿ya? A ver, entonces, si yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, ¿no? No hay, porque no existe una verdad absoluta, porque todo es relativo. Entonces es muy importante saber discutir o debatir, porque de los dos, ¿quién se va a imponer? El que sea más elocuente, el que sea mejor orador, el que maneje mejor la erística para ganar debates, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Por eso algunos ya llevan un extremo y dicen que, bueno, ser sofista es el arte pues, de engañar, florear, y no, no es tanto así, ¿no? Sino que esto parte de la idea de que al no existir verdades absolutas, entonces se va a imponer un debate el que es mejor orador, ¿ya? Por ejemplo, a ver, no sé si me ocurre respecto al Fujimorismo, por ejemplo, ¿no? De repente, a ver, muchos ciudadanos dicen el peor gobierno que hubo, ¿no? Ahora, no solamente por todo lo que robó, sino que, por ejemplo, a ver, un poblador que vivió en, en Ayacucho, Huancavelica, por ejemplo, ¿a ti no te llama la atención eso? La zona donde supuestamente hubo mayor terrorismo, es la gente que más, ¿no es cierto?, ha votado por la izquierda, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? ¿Mm? Bueno, es que de repente también hay cosas que no te han contado, pues, ¿no? O sea, lo que hicieron los militares, porque a veces se habla de terrorismo en general, ¿no es cierto? Pero no te dicen que, por ejemplo, hubo un terrorismo de Estado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, allá el estadio de Huanta, en Ayacucho, cuentan que era un centro de tortura y asesinatos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero me estoy diciendo del tema, ¿ya? Entonces, esa gente de repente dice, no, Fujimori es el peor gobierno, no solamente porque es el más corrupto, sino porque mató a mucha gente cercana a mí. Entonces dicen algunos, yo pienso que es el peor gobierno de la historia. Listo. Y tiene sus argumentos, ¿ah? Ya. De repente conoces a alguien del norte, ¿no? Entonces, no, ahí hizo algunas obras, ¿no? Carreteras, ¿no? Irrigación. Entonces dice, no, después de tantos años, ¿no? Ellos sí vinieron acá, ¿no? Y generaron trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿no? Para mí fue un buen gobierno, fue un buen gobierno. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿El norteño o el del centro? O Sierra Sur del país. Entonces, ¿sabes qué diría un sofista? Ambos tienen razón, ambos. Cada uno tiene su verdad, ¿no? Porque el otro tiene pruebas concretas, pues. Mira, aquí, en Lambayeque hizo obra, es bueno. Y el de Ayacucho te dice, no, aquí no hizo nada, encima mató gente, es malo. Y cada uno tiene su razón, ¿sí o no? Es cada uno tiene su verdad. ¿Te das cuenta? A eso se refiere con relativismo, ¿ya? Relativismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, en un debate político, ¿cuál de los dos va a ganar? Si cada uno tiene su verdad, ¿no? Porque es verdad lo que dice el de Ayacucho, se asesinó, ¿no? Se hizo terrorismo de Estado, pero también es verdad lo que dice el del norte, ¿no? Hubo, ¿no? Alguna obra por aquí. Entonces, si ambos tienen su verdad, ¿quién va a ganar? Ah, el que mejor se sabe expresar, el que mejor habla en público, el que mejor sabe debatir o discutir, ¿ya? Esa es la idea de los sofistas, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Y sí, es todo un arte esto de ganar discusiones, por ejemplo. A veces los más novatos cometemos el error de querer ganar la discusión a nuestro interlocutor, cuando en realidad ganar la discusión es como tú sabes explicarte o expresarte ante la mayoría que está escuchando. A ellos te debes dirigir, ¿no? Sí, a mí me ha pasado en mi época estudiantil, ¿no? Una vez tuve que debatir con un tipo, según yo estaba ganando el debate, pero no me daba cuenta que el otro se estaba victimizando, ¿no? ¿Ya? Y al final él se dirigía más a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Él está más preocupado en eso que en realmente probar la verdad, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay estrategias
que están para ganar discusiones o debates, ¿ya? Los sofistas hablan de eso. ¿Qué más, chicos? A ver. Los sofistas además son antimetafísicos, ¿ya? Porque dice, hacer teorías sobre el cero, los principios del mundo, no es importante para una sociedad donde solo hay que ganar discusiones, ¿ya? Bueno, eso ya lo hemos visto como pragmático, ¿no? Eso es más bien es pragmatismo, ¿no? Ah, distinguen, esto es importante, ¿ya? Los sofistas distinguen entre el orden de la naturaleza y el orden de la sociedad, ¿ya? Lo que pasa, chicos, es que aquí durante mucho tiempo, ¿ya? La aristocracia va a sustentar las desigualdades, ¿ya? Diciendo que es algo natural, pues es algo natural. Es natural que haya hombres que mandan y hombres que solamente cumplen órdenes, pues. Es natural. Por ejemplo, ahí están las abejas. Hay una abeja reina y están las obreras. Ya, igual, pues, ¿no? O en la naturaleza, no sé, se me ocurre el león, ¿no? Y bueno, y las leonas son las que cazan, ¿no? Y él, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, o sea, como que había, como que era algo natural, ¿no? Las desigualdades, ¿no? En cambio, los sofistas dicen, no, no, las leyes de la naturaleza, esas no cambian, pues. En cambio, el orden de la sociedad es un orden impuesto por el hombre, de tal manera que el hombre también puede cambiar ese orden de la sociedad, ¿ya? Entonces, por eso va a ser una diferenciación entre el orden de la naturaleza, que es algo natural y no cambia, y el orden de la sociedad, que sí es impuesto por el hombre y por tanto también puede ser cambiado por el hombre, ¿ya? ¿Ya? Entonces podemos pasar de aristocracia a democracia sin ningún problema, ¿de acuerdo? Esa es la idea de los sofistas también. Bueno, veamos a los sofistas más destacados. Vamos a ver a dos, ¿ya? Protágoras de Abdera es el sofista más destacado, ¿ya? Es el principal sofista, pese a ser partidario de la democracia, fue expulsado de Atenas. ¿Por qué? Otra vez, no creen los dioses, ¿no? Ese es un tema. Bueno, y acá los expulsaban, los mataban. En la Edad Media era peor, ¿no? Los quemaban, ¿no? Bueno, menos mal yo ahora sí puedo hablar con tranquilidad, ¿no? Bueno, ¿qué más, chicos? La tesis, bueno, que ni tan tranquila, porque hay gente que ya me mira raro ya a veces, ¿no? Ya me van a preguntar por ahí, profe, ¿usted es ateo? Ya me van a preguntar. Ya. ¿Y para qué? ¿Para sacarme su cruz? No, pues chicos, no sean así. Además, no soy ateo, en realidad soy materialista, que es diferente. O sea, yo creo que la materia no se crea, no se destruye, solamente se transforma, y que ha existido siempre. La materia existió siempre, no ha sido creada, y va a existir también siempre, ¿ya? ¿Ya? Pero no niego la existencia de las ideas del pensamiento, o si tú quieres llamar espíritu también, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo, ¿ya, chicos? Bien. Entonces, a ver, propone la tesis del homo mesura. Homo es hombre, ¿ya? Y mesura es medida, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Protágoras plantea lo siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona determina cómo son las cosas, buenas, malas, justas, injustas, frías o calientes. Todo depende de la opinión de cada uno. ¿Ves? Ahí se ve clarito el relativismo del cual te hablaba. ¿Ves? Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, pues. ¿De acuerdo? Y depende de muchas cosas, pues, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, claro, en esa época Protágoras no hablaba de eso, pero ahora entendemos mejor, ¿no? El relativismo, no sé, por ejemplo, a ver, según la clase social a la cual tú perteneces, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Para la gente, por ejemplo, de dinero, desde Fujimori hasta acá ha habido un crecimiento, ¿no? Y hablan de crecimiento de 7% anual, hasta 10% anual. Estamos mejor, dicen ellos. Y es verdad, ellos se han hecho más ricos, ¿no? Hay empresas que han prosperado mucho, ¿no? Desde las AFP hasta otras empresas que han sido privatizadas, pues que antes eran estatales. Entonces, ha habido mucha gente que ha hecho mucho dinero con esto de la privatización, ¿no? Entonces dicen, no, estamos creciendo, no me cambies nada. ¿Cambio constitución o no? Olvídate. No, 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 no. Si estamos chévere, estamos creciendo, ¿para qué vas a cambiar? Que es del dictador, ni importa. Me sirve para crecerles, ¿ya? Pero en cambio hay otros que dicen, oye, ¿cuál crecimiento? Aquí en mi cerro hasta ahora no hay agua, no hay luz, ¿no es cierto? Oye, ¿cuál crecimiento? Si yo sigo igual de pobre, sigo ganando. O sea, es más, el sueldo mínimo, mira, que casi no ha cambiado. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el desarrollo? ¿No? Mis hijos siguen teniendo pésimas escuelas, ¿no? Con techo de calamina o eterni con hueco, ¿no? Carpetas viejas. O sea, dónde está ese crecimiento? Dice, no. Ya, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Hubo o no hubo crecimiento? A ambos tienen razón. O sea, cada uno según su realidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el homo mensual. Entonces, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿De acuerdo? Ya está.
Algo así como este ejemplo que paran poniendo últimamente, ¿no? ¿Ya? Un vaso de agua a la mitad, ¿ya? Pues algunos dirán que está medio vacío, otros dirán que está medio lleno, ¿ya? Depende, pues, la opinión de cada uno, y esa es la subjetividad ya, ¿no? ¿Ya? Entonces, repito, las cosas que funcionan en un lugar en otro pueden no funcionar, pues. No sé, por ejemplo, a ver, ahorita se me ocurre, la misma democracia, a ver, por ejemplo, ¿no? En lugares donde la gente es instruida, la democracia funciona bien, ¿no? Porque la gente sabe elegir. No elige personas, no es que me cae bien, que me cae mal, no, Castillo no, porque es cholo, entonces me cae mal. No, 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 no es eso. En cambio, este chinito debe ser inteligente, entonces voy a votar por él. No, 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 no. Ellos votan por planes de gobierno, están bien informados, ¿ya? Es más, la prensa ya no es como aquí, pues. Uy, aquí la prensa te saca unos titulares más subjetivos. Uy, allá los denunciarían. Ese titular es una falta de respeto, es un insulto a mi inteligencia, dirían allá. Allá le escriben cartas a los periódicos cuando sacan titulares subjetivos, falsos, ¿no? En cambio acá aguantamos todo, ¿no? Acá hay pasquines y no decimos nada. Bueno, en fin. Entonces te decía que de repente la democracia sí funciona porque es gente instruida, gente que lee, ¿no? En otro contexto, no. Entonces de repente puede ser gente que hasta cuestiona, ¿no? Ay, es que la gente vota sin saber, sin conocer. Pues no funciona, pues de repente, ¿ya? Por eso digo, lo que funciona en un lugar, en otro puede que no. Lo que es verdad en un lugar, en otro puede que no, ¿ya? Incluso, a ver, a nivel de costumbres, ¿no? Y modales, si tú quieres. Hay una película que siempre la pasan en Semana Santa, Ben-Hur, ¿no? Hay un episodio que siempre recuerdo yo, que el árabe le pide a su invitado que eructe, ¿no? Ocurre que parece que era, no sé si seguirá haciéndolo, era una tradición que tú después de comer eructes. Si tú después de comer eructas en la mesa, ese eructo quiere decir que la comida te ha sido satisfactoria. Entonces el dueño de la casa se sentía contento. Ah, mira, ha eructado, ah, le ha gustado. ¿Ya? Pero mira, en cambio en la cultura occidental, que alguien eructe en tu mesa es un insulto, pues, y una parte de asqueroso, ¿no? Entonces, ¿ves? Entonces lo que es bueno en un lugar, en otro puede no serlo, lo que es correcto en un lugar, en otro puede no serlo, ¿ya? Ese es el relativismo, homo mesura, ¿ya? Todo depende del punto de vista del hombre. El hombre es la medida de todas las cosas, ¿ya? Y en cuanto al tema de Dios, Protágoras es agnóstico. Mira, ni siquiera negaba la existencia de Dios, es simplemente agnóstico. ¿Cómo así? Él dice, la vida humana es tan corta que no alcanza para saber si los dioses existen o no existen. Esa es su respuesta. Cuando le preguntaban, ¿existen los dioses? Se encogía de hombros. No sé, ese es el agnóstico. El agnóstico no niega ni afirma la existencia de dioses, ¿ya? Simplemente cree que el hombre no puede saberlo, ¿no? No podemos saber si Dios existe o no, ¿no? Y es más, él tiene un argumento. ¿Y por qué no podemos saberlo? Porque la vida es tan corta que no nos permite comprender semejantes cosas. ¿Ya? Listo. Gorgias de Leontinos, por otro lado, es otro sofista, ¿ya? Muy famoso por sus grandes dotes de orador, ¿ya? Es un crítico implacable de las teorías sobre el ser. A ver, aquí atención, ¿ah? Él va a elaborar una serie de argumentos con el fin de demostrar que es absurdo construir metafísica, ¿ya? ¿Qué cosa dice Gorgias de Leontinis? El ser no existe. Esa es su tesis, ¿ya? ¿Ves? Es opuesto a Parménides, ¿sí o no? El ser no existe. Pero además dice, pero si existiese, lo mismo que nada, porque no sería cognoscible, no podríamos conocerlo, sería incognoscible. Y supongamos, a ver ya, que se puede conocer, lo mismo, no puede comunicarse. Entonces, mira, el ser no existe, no se puede comunicar, no se puede conocer, no se puede comunicar, ¿ya? Esa es la negación total del ser. A eso se le llama nihilismo, eso sería bueno que lo anotes, ¿ya? Nihilismo, con H intermedia, perdón. Nihilismo, ¿ya? Esa es la postura de Gorgias de Leontinos. Y bueno, acá hay toda una argumentación que voy a explicarte brevemente, ¿ya? Mira cómo prueba, ¿ya? A través del uso de la oratoria, que el ser no existe. Mira, dice, el ser no existe, dice, ¿ya? Pero a ver, vamos a ponernos en el caso que existiera. Mira cómo desmonta, dice así. Si el ser existiera, habría tres posibilidades. Acá están, una, dos y tres, ¿ya? La primera posibilidad es que el ser surgió de algo. Ahora, esto es absurdo porque el ser es todo, por tanto, no pudo provenir de otra cosa. Pues claro, claro, si el ser es todo, es lo primero, ¿cómo puede provenir de otra cosa? No, no, si es el primero, pues eso es todo, ¿no? No, entonces el ser no puede surgir de algo. Ya. Segunda posibilidad, el ser es eterno y no surgió de nadie o de nada. ¿Ya?
Ya, entonces sería infinito, ¿de acuerdo? Pero lo que es infinito no está en algún lugar. Y lo que no está en algún lugar no existe. Por tanto, si el ser es eterno, entonces no existe porque no está en un lugar. ¿Qué es existir? Ocupar un lugar. Pero el ser no ocupa un lugar, pues. Por tanto, no existe. ¿Ya? Ahí está. ¿Ves? Estas cosas causaban molestia, ¿no? Por eso Sócrates decía, eso es ser, ¿no? Engañarte, ¿no? Engañarte, ¿no? Sofismas le llamaban a esto, ¿no? ¿Qué más? El ser surgió de algo, y a la tercera posibilidad, el ser surgió de algo y a la vez es eterno. Pero eso es contradictorio y por tanto es absurdo. Listo, ahí está, ya desmontó, ¿ya? Que la existencia del ser, ¿no? Poniéndose en los tres lugares, o en las tres posibilidades, ¿no? De que surgió de algo, de que es eterno y no surgió de nada, o de que surgió de algo y de nada a la vez, ¿ya? Luego dice, sobre el tema del conocimiento, del ser, ¿ya? Si el ser existiese sería incognoscible. ¿Por qué? Conoceríamos al ser si podemos elaborar un reflejo del ser, ¿no es cierto? Ya. Si eso fuese posible, nuestro pensar sería idéntico con el ser entonces, claro, porque es un reflejo, pues, ¿no? Como el espejo, ¿no? Pero si son idénticos, entonces todo lo que pensamos existiría, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos que eso no es así, pues, por tanto es incognoscible, ¿no? Porque no todo lo que pensamos existe, hay cosas que pensamos y no existen, ¿sí o no? Entonces, realmente no podemos conocer el ser. Tal vez una parte de él, pero no hace en su totalidad, pues. Ahora, si el ser fuera cognoscible, sería incomunicable además. Lo que nosotros comunicamos de un hombre a otro es el lenguaje y no el ser, ¿ya? Por tanto, el ser es incognoscible. Bueno, ahí está Gorgias de Leontinis. Todo para decir que el ser no existe, ¿ya? Su nihilismo, ¿ya? Y si existiera no se podría conocer, y si pudiera conocerse acaso, no podría comunicarse. Otros sofistas, Hipias de Élide, dice que las leyes de la naturaleza no son las mismas que la sociedad, ¿no? Eso ya no lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Ya? Las leyes de la naturaleza no son las mismas que la sociedad. Estas últimas son convencionales, es decir, generadas por los mismos seres humanos y por lo tanto pueden cambiar, pues, ¿ya? Las leyes de la sociedad pueden cambiar. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Pródico dice, los hombres crean a los dioses que les son útiles, o sea que los dioses crean a los dioses a su imagen, a su conveniencia, ¿no? Incluso llegan a decir que, por ejemplo, ¿no? que si los bueyes gobernaran el mundo, seguramente los dioses tendrían forma de bueyes, pues. Trasímaco de Calcedonia dice que las leyes son generadas por sectores sociales más fuertes y no por toda la sociedad, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces son los que tienen el poder los que crean las leyes, ¿no? Y no la mayoría de la sociedad. ¿Ya? Listo. Hasta ahí los sofistas. Ahora vamos a ver a Sócrates, ¿ya? Primero, déjame decirte que mucho de lo que sabemos de Sócrates es a través de lo que nos cuenta su discípulo, que es Platón, ¿ya? Que además tiene una postura idealista, pues, ¿ya? Y aristocrática también, ¿ya? Lo que pasa es que Sócrates se negó siempre a escribir, ¿no? No, ¿para qué voy a escribir si las cosas están cambiando constantemente? No dice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no quiso escribir Sócrates. Repito, lo que sabemos de él es a través de lo que nos cuentan Platón y luego Aristóteles, ¿ya? Muy bien. Ajá. Dice, partidario de la aristocracia en su país, se enfrentó a los sofistas proponiendo tesis opuestas a la de aquellos maestros, ¿ya? Era obvio que estaba luchando contra el sistema político imperante, ¿no es cierto? Por eso fue ajusticiado y condenado a muerte, ¿no? En realidad ese fue el fondo, pues, ¿no? Discrepancias políticas. Claro que utilizaron el tema de los dioses ¿no? Para condenarlo a muerte, ¿no? Diciendo que él no solamente cuestionaba a los dioses, sino que sembraba en los jóvenes esas ideas de cuestionar a los dioses, ¿no? Y por eso lo condenan le dan a elegir en realidad, ¿no? Entre el destierro y la muerte, ¿no? Era lo mismo, pues él es de la aristocracia, él no sabe trabajar en nada, ¿no? Y si lo destierran, no va a tener propiedades, ¿no? En otro lugar, ¿cómo iba a sobrevivir, ¿no? Iba a ser una muerte penosa, ¿no? Por eso él elige la muerte, pues, ¿no? A través de ingerir el veneno, ¿no? La cicuta, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, pero veamos las ideas de Sócrates. Ahora, Sócrates mira, mientras los sofistas eran relativistas, ¿ya? Sócrates es universalista. ¿Qué quiere decir?
que para Sócrates sí existe la sabiduría universal. ¿Te acuerdas que para los sofistas, no es cierto, lo que es verdadero acá, en otro lugar puede no serlo, ¿ya? Lo que es correcto acá, en otro lugar puede no serlo, o sea, todo es relativo nomás, ¿ya? En cambio, para Sócrates sí existe la sabiduría universal. Existen cosas que son verdades aquí y en la China, ¿ya? Eso es universalista, ¿de acuerdo? Ahora, estos conocimientos solamente son alcanzados por los que buscan en el interior de sí mismo, eso sí, ¿ya? ¿De acuerdo? Y ahí viene su intelectualismo moral. Sócrates es intelectualista moral, ¿ya? ¿Cómo así? Cree que la sabiduría universal es el conocimiento del bien, ¿ya? Esa es la sabiduría universal, el conocimiento del bien, ¿ya? Una persona que conoce matemática o física no necesariamente es una persona buena. La persona buena es la que conoce el bien, pues. ¿Y dónde encuentras el bien? Dentro de ti mismo, ¿ya? Por eso él te llama a reflexión, hacer una introspección, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así pensaba él, ¿ya? Entonces, el verdadero conocimiento, está bien, matemáticas, físicas, pero el verdadero conocimiento superior, ¿no? El realmente necesario es el conocer el bien, la virtud, le llama él, ¿no? La virtud o el bien. Insisto, pero ¿dónde encuentras la virtud o el bien? Dentro de ti mismo, reflexionando las cosas, pensándolas, pues, ¿ya? Es más, mira, él te dice así, ¿eh? El mal en realidad se debe a la ignorancia, ¿ya? El mal se debe a la ignorancia. Sócrates te invita a pensar, te dice así, la gente no es que hace maldad, ¿no? O sea, ñaca ñaca, voy a fregar a esto, voy a hacer maldad. No. Bueno, eso tú lo ves en las películas, en las novelas, en la actualidad, ¿no? Pero para Sócrates, no, si él viviera, te diría, no, la gente no es así. La gente en realidad cree que está haciendo bien, pero en realidad está haciendo el mal. Entonces, por eso para Sócrates no existen bueno ni malo, no hay hombres buenos o malos, lo que hay es hombres sabios o ignorantes, así pensaba Sócrates, ¿ya? El hombre es su alma, ¿no? Eso coincide, ¿no? O sea, el hombre básicamente no es este cuerpo, sino el alma que está dentro, esa es nuestra esencia, ¿ya? Ahora, el hombre cree que sus acciones siempre son buenas, ¿ya? Por tanto, se equivoca porque desconoce el bien, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por eso digo, el mal se debe a la ignorancia, ¿ya? El sabio, el hombre que conoce la virtud, actúa conforme a la virtud, ¿ya? En cambio, la persona que desconoce, que ignora la virtud, ¿cómo la va a aplicar? Pues si no la conoce, va a actuar de manera equivocada, ¿ya? Por eso dice que el mal se debe a la ignorancia. Ya, yo podría poner ejemplos más sencillos, pero a ver, el riesgo es caer en reduccionismos, a ver, pero para que entiendas mejor esto, ¿no? A ver, ponte a pensar, pues, a ver. mm, De pronto, a ver, un delincuente, por ejemplo, no conoció la virtud, pues a ver, papá, desde que tiene su razón, papá es preso, ¿no? Por robo, por sicariato, qué sé yo. Ya. La mamá, no sé, de repente ¿ya? Vende drogas, ¿no? Entonces, y en el barrio, ¿no? O sea, el muchacho, ¿qué conoce? Solamente conoce nomás, o sea, no conoce la virtud, no conoce los valores, pues. No ha desarrollado sentimientos adecuados, no hubo quien le enseñe. Entonces, él actúa, pues, de esta manera, porque es la única forma que él conoce, ¿no? Entonces, se le actúa así mal, ¿no? Delinque por ignorancia, de repente diría Sócrates, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Aunque para Sócrates el conocimiento está, porque tampoco es justificar, ¿no? Estamos justificando, pobrecitos son víctimas, no. Porque al final también, para Sócrates el bien está dentro de ti mismo, lo que tienes que hacer es reflexionar, pues reflexionar. Claro que también ayudaría mucho que alguien ahí te enseñe, ¿no? ¿Ya? Justamente la labor del filósofo es esa también, ayudarte en tu proceso de autoconocimiento, ¿ya? Sócrates te dice, solo sé que, perdón, conócete a ti mismo es primero, conócete a ti mismo, ¿ya? Eso te recomiendo, ¿ya? El autoconocimiento, ¿ya? El conocimiento del bien, dice, no lo vamos a hallar en la naturaleza, ¿ya? Porque no está fuera de nosotros, sino, ¿dónde está el bien? Dentro de nosotros, en nuestra alma. De ahí que la real sabiduría está en el conocimiento de sí mismo, ¿ya? Por eso él te dice, anota, eso de Sócrates, ¿ah? Conócete a ti mismo, ¿ya? Conócete a ti mismo, ¿ya? Al fin y al cabo, por eso él dice que la filosofía es un modo de vida, pues, ¿ya? Un modo de vida, ¿ya? Esta investigación desinteresada de la interioridad del alma, esa es la filosofía, ¿ves? Esa búsqueda del bien dentro de ti,
Esa es la filosofía. Y eso dura toda la vida. Por eso la filosofía es eso, un modo de vida. ¿Ya? Entonces la filosofía no es un saber ya terminado, sino es una búsqueda permanente del saber, para ser mejor cada vez, pues. ¿Ya? Eso es lo que dice Sócrates. ¿De acuerdo? No sé, podríamos verle otras aplicaciones también, ¿no? De repente, ¿no? Por ejemplo, a veces pedimos siempre, ¿no? Que haya gente preparada, instruida, pero también hemos tenido presidentes instruidos, preparados, ¿no? Alan García parecía un tipo, ¿no? Listo, ¿no? Preparado, pero mira todo lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Lo moral, pues, lo moral, ¿no? Entonces, el intelectualismo moral, ¿no? El verdadero conocimiento no es saber, pues, de derecho, de física, o sea, de ciencias. Para Sócrates, el verdadero conocimiento es el conocimiento de la virtud, del bien, ¿ya? Ahí es donde fallamos, diría Sócrates, ¿ya? Muy bien. Ahora, para ayudar a la gente a descubrir la virtud, el bien que yace dentro de ellos, Sócrates propone un método, ¿ya? El método socrático, ¿ya? Que consta de dos pasos, la ironía y la mayéutica. Ahí está, uno y dos, ironía y mayéutica, ¿ya? Sócrates piensa así, si la sabiduría está en uno mismo, o sea, dentro de nosotros, se asemeja a una mujer embarazada, ¿ya? Entonces, lo que debemos hacer es dar a luz esa sabiduría que está alojada en nuestro interior, ¿ya? Lo que pasa es que la mamá de Sócrates era partera, por eso él toma esta analogía. La mamá de Sócrates es partera, ayudaba a las mujeres a dar a luz, ¿ya? El bebé está dentro de la mujer misma. La partera lo que hace simplemente es ayudar a que el bebé nazca, dé a luz, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, lo mismo dice Sócrates, dice, mi labor es parecida, dice Sócrates, ¿ya? Porque las ideas están dentro de ti, en tu alma. Lo que yo voy a hacer es que ese bien que está dentro de ti mismo, ¿no es cierto?, dé a luz, o sea, tú te hagas consciente de él, ¿ya? ¿Ya? Es lo mismo, es la misma labor. Incluso a veces también es igual de doloroso también, ¿no? Bueno, ahora, para esto propone el método socrático, que ya te he dicho, son dos pasos, ¿no? Ironía y mayéutica, ¿ya? La ironía, primero, hay que reconocer que somos ignorantes en algo, ¿ya? Esa es la ironía, reconocer que somos ignorantes en algo, ¿de acuerdo? Porque mira, si tú estás convencido de que sabes, de que estás en lo correcto, te vas a cerrar, pues. No. Para construir primero hay que destruir. La ironía pues es algo así como una fase destructiva, ¿no? Donde van a destruir tu seguridad, tu terquedad, ¿ya? Y van a llevarte a que tú reconozcas que ignoras algo. A que tú llegues al solo sé que nada sé. Esa es la ironía. Y ese es el primer paso del conocimiento, ¿ya? Reconocer tu ignorancia es el primer paso hacia el conocimiento, ¿ya? Llegar a eso de que solo sé que nada sé, ¿ya? Y luego viene la segunda fase, la mayéutica, que es la fase constructiva, ¿ya? Donde a través de preguntas y desde casos particulares te van a ayudar a alcanzar verdades o conocimiento universal, ¿ya? Ese es el método socrático, ¿ya? A ver, te pongo un ejemplo bien sencillito, ¿ya? Muchas veces los maestros, tutores, los padres usan este método sin saberlo o sabiéndolo, no lo sé, lo utilizan, ¿ya? A ver, vamos a suponer lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a suponer que a un chico en el colegio lo detectan copiándose la tarea domiciliaria, ¿ya? Se copia la tarea, no la ha hecho, sino se la está copiando, eso está mal. El tutor lo descubre y le dice, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? Eso está mal, ¿ya? Pero en ese momento el chico se cierra, pues, con la clásica. Pero si todos lo hacen, a mí nomás porque me dice, si todo se copia, dice él, ¿no es cierto? ¿Ves? Ahí está cerrado, él así no acepta razones. Entonces el tutor va a usar el método socrático. Primero usa la ironía, ¿no? Va a ser irónico. La clásica también, ¿no? O sea que si todos se drogan, tú también te drogas. O sea que si todos se tiran del puente, tú también te tiras. ¿Ves? Esa es la ironía, ¿no? O sea, y con eso destruye, pues, ¿no? La seguridad del otro. No, pues no, 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 no tal. Entonces, pues no me digas que todos lo hacen, yo también lo hago. O sea, porque todos lo hacen está bien. Ya, hay profesores más sofisticados que tengan que decir, eso se llama mal de muchos, consuelo de tontos, pues, ¿no? O sea, eso no justifica, ¿no? ¿De acuerdo? O en todo caso, dime, a ver, ¿quién más lo hace para también castigarlo, pues, y no digas que es contra ti nomás? Ah, no, 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 no puedo decirle, no soy chismoso. Entonces, cuando yo los vea también les diré, pues,
¿ya? Entonces usa primero la ironía y destruye esa terquedad, esa cerrazón que tú tienes, ¿ya? Entonces te das cuenta tú que estás en un error. Entonces, ¿estás equivocado o no? Sí, bueno, me he equivocado. Listo, ya está, la primera fase cumplida. Ahora viene la segunda fase, la mayéutica. Bueno, entonces a través de preguntas te va a ir orientando para que la respuesta salga de ti, ¿eh? Pero ¿por qué no has hecho la tarea? Porque te la estás copiando es porque no la has hecho. Sí, ves que se me hizo tarde, ya, pero ya van varias veces que se te hace tarde ya. ¿Qué deberías hacer para que no se te crucen las cosas? Sí, tengo que hacer el mismo horario, ¿ya? Pero me he hecho uno, no me ha funcionado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, voy a hacer otro y no hasta que por fin me funcione. ¿Ves? Tú mismo ya llegas a la respuesta, ¿ya? Ese es el método socrático, ¿ya? ¿De acuerdo? Me cuentan que Sócrates cuenta que él mismo eso lo aplicó con un matemático, ¿no? Así que le pregunta a un matemático, ¿qué cosa es una figura geométrica, no? Y el matemático le pregunta, una figura geométrica es pues un cuadrado, un círculo, un rectángulo, pues así todo sobrado, ¿no? Entonces Sócrates le dice, ¿no? Usando la ironía, ¿no? Muy señor mío, yo no le he pedido ejemplos, yo le he pedido que me defina qué es una figura geométrica. Entonces el matemático se pone a pensar, oye, ¿verdad? No, nunca me había preguntado, ¿no? Yo trabajo con figuras geométricas, pero no me había preguntado qué son. Mm. Entonces, Sócrates con las preguntas lo va ayudando, ¿no? A ver, ¿existen en la naturaleza figuras geométricas? En la naturaleza en realidad existen infinitas formas, ¿no? No tan precisas como las figuras geométricas, no tan acabadas, ¿no? Pero sí muchas formas existen en la naturaleza. Ya. Entonces, si no existen en la naturaleza, existen en nuestra mente, ¿no? Más claro. Entonces las figuras geométricas son abstracciones que hacemos de las formas, ¿no es cierto? ¿Ves? Y así ya está llegando a una respuesta ya. ¿Ya? Ese es el método socrático, ¿ya? O también llamado mayéutico por el segundo paso, ¿no? Pero que consta de esos dos pasos, la ironía y la mayéutica, ¿ya? En la ironía te lleva a que tú reconozcas tu ignorancia, ¿ya? Con el famoso solo sé que nada sé, solo sé que nada sé, ¿ya? Cuando Sócrates dice eso, solo sé que nada sé, no está siendo humilde, ¿eh? No. Él cuando dice solo sé que nada sé, él ya está, ya superó la primera fase, ya. O sea, el reconocimiento y la ignorancia ya lo hace mejor, ya, ¿no es cierto? Ahora luego viene la segunda fase, pues, ¿ya? Listo. Ay, digo esto porque, no sé, de repente algunos se confunden. Mi pobre padre pensaba eso, por ejemplo, mi papá pensaba eso, que Sócrates era, uy, muy humilde, solo sé que nada sé. Una vez vine emocionado incluso a contarme que había otro filósofo más humilde que dice que cuando escuchó a Sócrates decir, solo sé que nada sé, le respondió, yo ni eso sé. Ah, qué humilde, decía. No es humildad, no. Cuando tú reconoces que no sabes, ya estás listo para conocer más bien. Entonces sería, solo sé que nada sé, y con eso ya sé más que tú, ¿ya? Eso sería, en realidad, la idea. Ya superé la primera etapa, ya. Ya. Vamos a ver la práctica dirigida. A no ser que haya preguntas. A ver, ¿alguna pregunta de repente sobre Sócrates? ¿Quisieran que refuerce algo? ¿O está todo claro? A ver. Muy bien. Ya, Rosario, gracias. Ya, continuamos entonces. Ya. Vamos a ver las prácticas, ¿ya? A ver, respecto al periodo cosmológico de la filosofía antigua, relacione correctamente. A ver, ¿quién me da la respuesta? Esta pregunta es como un repaso del periodo cosmológico, ¿no? A ver, ¿quién me da la respuesta? A ver.
Ya, a ver. ¿Nadie? A ver, chicos. Heráclito decía que el principio es el fuego porque representa el cambio permanente, el todo fluye, no puedes bañarte dos veces en las mismas aguas de un río, ¿ya? Ese es Heráclito. Entonces, todo fluye, está acá, la C, ¿ya? 1C. Seguro si estabas tú avanzando, me imagino, ¿no? Y a ver, mira, está respondiendo, yo no veo, a ver. No, no han respondido todavía, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno es C, ¿ya? 1C. Y con eso ya descartaste la A y la B. Pues te quedan C, D y E, ¿sí o no? Ya, 1C. Vamos a ver. Siguiente. 2. Anaximandro, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De qué nos hablaba Anaximandro? A ver, del Apeiron, ¿no? Apeiron, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, recordemos, acá está Anaximandro. A ver, a veces las imágenes te ayudan a ti a acordar. Ahí está, ¿ves? Anaximandro, el Apeiron, indeterminado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, a ver, Anaximandro, ¿dónde está el Apeiron? A ver, lo determinado solo puede originarse de algo indeterminado, intangible, sin término ni límites, ya. Entonces, 2 es A, ¿ya? 1C, 2A. 1C, 2A, ya está, pues ya está. Acá está la respuesta, ya, ¿sí o no? No hay otra. Pero para verificar nomás, a ver, 3. Parménides es el ser, ¿sí o no? 3, la B tiene que ser, vamos a ver la B. Todo lo que existe es inmutable, es decir, en realidad no existe el cambio, ¿no? El cambio es aparente nomás, ¿no? Porque el ser siempre es. Listo. 3B. Y 4 es D. Anaxágoras, 4D. Forman todo lo que existe y tienen por característica ser divisibles hasta el infinito, razón por la cual también se les denomina, claro, esto no te dije, ¿no? Sí. Semilla, espermata, y luego Aristóteles le va a llamar homeomerías, ¿ya? Homeomerías, ¿de acuerdo? Listo, entonces la respuesta es la C, C de casa, ¿ya? Listo. Fácil no estaba, es que si lo pongo muy fácil ya no tiene chiste, pues. Pero bueno, ahí está. Ya, por ahí había respondido alguien, pero falló en unita. Ya está. Ya, entonces la C es la respuesta, la C, ¿ya? A ver, esta pregunta es, ya. Esto también me permite dar un dato adicional, ¿ya? Parménides observa que con el intelecto lo que conseguimos se llama, esto no te había dicho yo, aletheia. Aletheia es conocimiento, ¿ya? En cambio, con los sentidos solamente obtenemos el doxa. Doxa es opinión, ¿ya? Marca la C y anota, ¿ya? Aletheia significa conocimiento. Doxa es opinión. ¿Ya? Y anótalo porque más adelante también lo vamos a ver. Sócrates también habla de, pero Platón habla de episteme y doxa, ¿ya? Igual, episteme es conocimiento, ciencia episteme, ¿ya? Y doxa es solamente opinión, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, la C entonces, ¿ya? Aletheia y doxa. Yo me acuerdo siempre porque Aletheia también era el nombre de una academia, ¿ya? Aletheia, conocimiento, doxa, opinión. 3. Para los pitagóricos, el alma es inmortal porque, a ver, ¿quién me dice? Lo mencioné, ¿ah? Lo mencioné. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo muere? Tu alma es inmortal, ¿sí o no? Ya, ¿tu alma qué hace? ¿Se queda flotando en el aire? ¿Qué hace tu alma cuando tu cuerpo ha muerto? Tu alma que es inmortal, ¿qué cosa hace? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, creo que por ahí están respondiendo. Claro, la A, transmigra, muy bien, ¿ya? La transmigración, ¿no? Lo que los orientales llaman reencarnación, ¿no? Acá no, acá es transmigración. Tu alma va a habitar otro cuerpo, ¿ya? Esa es la explicación de Pitágoras para mantenerse en esa línea de que el alma es inmortal, pues porque él tiene que explicarlo, pues si el alma es inmortal y el cuerpo no, entonces el cuerpo muere, ¿qué pasa con tu alma? ¿Se queda flotando en el aire? No, pues va a habitar otro cuerpo, ¿no? Ya está. Eso es idealismo, por ejemplo, ¿no? Ya está. 4.
Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones relacionadas con la filosofía de Parménides. A ver, para Parménides el ser es único, eterno e inmutable, sí. Único porque no hay más allá del ser no hay, o sea, el no ser, la nada no existe, ¿eh? Por eso el ser es único, es todo, eterno, inmutable, no cambia. Porque la única posibilidad de cambio del ser sería el no ser, y el no ser, hemos dicho, para Parménides es un imposible, ¿ya? Entonces la uno es verdadero. A ver, ayúdame con la dos. ¿El ser se conoce con los sentidos, chicos, o con la razón? ¿Cómo se conoce el ser? ¿Con los sentidos o con la razón? Con la razón, pues, ¿no es cierto? Entonces la afirmación 2 es falsa. Y con eso ya tienes la respuesta, ¿sí o no? Mira, jugando con las opciones, ¿no? Verdadero o falso, entonces la única es la E, pero igual vamos a verificarlo, ¿ya? ¿Qué más dice? El cambio es aparente e ilusorio. Sí, eso dice Parménides. Las cosas parece que cambiaran, pero en esencia no cambian, ¿ya? Entonces, 3 es verdadero. Y 4, desarrolló una filosofía racionalista. Claro, pues porque él te dice que la fuente del conocimiento es la razón. El verdadero conocimiento lo logras con la razón. Aletheia se logra con la razón. Con los sentidos solamente logras doxa u opinión, nada más. ¿Ya? Entonces la 4 también es verdadero. Entonces tenemos la respuesta E. Verdadero, falso, verdadero y verdadero. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Listo. Ojo que la 2 es falsa. El ser se conoce con los sentidos, es falso. No, el ser se conoce con la razón. Por eso la 4 es verdadera, más bien. Y la 2 es falsa, ¿ya? La E es la respuesta. Bien, seguimos. Indique lo incorrecto con respecto a los átomos para Demócritos. A ver, ahí todas son correctas, menos una. A ver, ¿cuál es la afirmación incorrecta ahí? A ver, ¿quién me dice? Los átomos son la unidad indivisible de la materia. Todos los átomos, ¿qué cosas son? Materia. Por tanto, ¿cuál es la afirmación incorrecta? La B, que dice inmateriales, ¿ya? Ese es falso. Un átomo no es inmaterial, un átomo es más bien material, es materia, es la unidad de la materia, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, 5, no, la incorrecta, la afirmación incorrecta es la B. Ya, a ver. Para los sofistas, el conocimiento, los valores, las leyes y la religión no son iguales para todos los seres humanos, ¿no es cierto? Porque ellos son relativistas, pues, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo con esta idea, se puede deducir que lo importante no es hallar la verdad, sino solo cómo imponerse en los debates. Todo este planteamiento se expresa en las siguientes características. Claro, no está en orden, ¿no? Pero es la A. Porque sería primero relativistas, no existen verdades universales, y por tanto hay que ser pragmático, pues ganar un debate, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la A, que debería ser mejor al revés, ¿no? Relativista y pragmático, pero no hay otra, no hay otra, no hay otra. Es la A. Aunque no esté en orden, es la A. Claro. ¿Ya? Muy bien. 6A, como están diciendo ahí. Muy bien. 7. Algunos historiadores de la filosofía sostienen respecto a los sofistas que el haber comprobado la existencia de diversas tradiciones y leyes en los diversos lugares que visitaron para vender sus conocimientos hizo que desarrollaran una teoría del conocimiento y una ética de carácter. O sea, ellos van viajando, o sea, los sofistas, ¿no? Y ven que en otros lugares hay otras costumbres, otras religiones, otras leyes. Entonces eso los lleva a tener, ¿qué cosa? Un pensamiento de tipo, de carácter relativista, ¿no es cierto? Se dan cuenta que todo es relativo, lo que ellos pensaban que era correcto en otros países no lo es, pues de repente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya, muchachos? Por ejemplo, yo en mi época de estudiante conversaba con un estudiante cubano en San Marcos, había un estudiante cubano, ¿ya? Y él me decía, y a mí eso me puso de cabeza, ¿no? Él me cuenta que allá en Cuba no pagan por agua ni luz, no se paga por agua.
Si, ¿cómo vas a pagar por el agua si el agua es de todos los ríos, ¿no? O sea, claro, que poner tubería, pues es labor del Estado, pues. Y la luz viene de esas mismas fuerzas, ¿no? O sea, es un poco más, ustedes van a pagar también por el aire, me decía él, ¿no? Sorprendido, ¿no? Concha, le vale chico. Y es otro modo de pensar, ¿no? Qué diferente al mío, ¿no es cierto? ¿Ya? Años después, sin embargo, conocí a una holandesa, ¿no? Y le contesto, ¿no? Pero ella me dijo, no, pero es que cuando pagas impuestos, o sea, pagas por agua y luz, eso te permite justamente darle agua y luz a gente que no la tiene, pues, ¿no? O invertir en otras cosas como educación, salud para gente que menos tiene, ¿no? Claro, en su país, allí en Holanda, sí eso funcionaba, pues. Pero en países como el nuestro, no, pues esa plata se la tiran, ¿no? Ya, entonces, ¿ves? Relativismo. Yo podía haber caído en un relativismo ahí, por ejemplo, ¿ya? Algo así, ¿no? Entonces tú vas conociendo otras realidades y puedes caer en un relativismo. 8. Filósofo que expresó su postura relativista al decir el hombre es la medida de todas las cosas. Ya te es memoria nada más. Homo mesura, el hombre es la medida de todas las cosas. Ese es Protágoras. Muy bien, está respondiendo ahí Protágoras de Abdera. 9. Según Gorgias de Leontinos, sofista muy famoso en su tiempo por sus dotes de orador, asimismo fue un crítico de las teorías sobre el ser, el cual quiso demostrar lo absurdo de construir metafísica, ya que considera que el ser no existe, si existiera no se podría conocer, si fuera conocido sería incomunicable. Se puede deducir que la actitud de Gorgias de Leontini se denomina, te dije, anótalo, anótalo. ¿Cómo se llama eso? Nihilismo, acá está. Su postura es nihilista, ¿ya? Nihilista, la D, ¿ya? Muy bien, nihilista. 10. Sócrates sostuvo en contra de los sofistas que no es la voz de la mayoría o la elocuencia de un discurso convincente lo que decide que es bueno o justo, ya que el bien y la justicia no están sujetos a nuestra voluntad ni a nuestros intereses particulares. ¿Ya? De lo anterior se infiere válidamente que para Sócrates el conocimiento y la verdad son, entonces, universales. Profe, acá no hay universales. Bueno, entonces la otra opción es absolutos, o sea, válido para todos. ¿Ya? Absolutos, válido para todos. ¿Ya? Listo. La E, entonces 10, 11, 10E, ¿ya? 11. El punto de partida para buscar la verdad, según Sócrates, es, primero hay que ser conscientes de nuestra ignorancia, ¿no? El solo sé que nada sé, ¿ya? 11B, 11B. Ser conscientes de nuestra ignorancia. De ahí partimos, ¿ya? 12. El método socrático tiene dos momentos. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué me dice? Los dos momentos del método socrático son la ironía y la mayéutica. Muy bien, ironía y mayéutica. Listo. Ujú. Muy bien, jovencitos. Hasta ahí avanzamos por el día de hoy. ¿Sí? ¿Ya? Una vez más, denle una leidita. La filosofía toma un poquito de tiempo comprenderla, ¿ya? Aparte de que les estoy dando bastante información, ¿ya? Podría yo hacerlo más sencillito, ¿ah? Podría tener que hacerlo más sencillito, depende de ustedes también, ¿ya? Yo prefiero que sea así, un poquito, ¿no? Y luego lo vayas repasando. Pero igual, permíteme que te ayude. Si hay dudas, anota, pregunta, ¿ya? La próxima clase o en esta misma, si tú interrumpe nomás, no hay ningún problema. Bueno, hasta ahí avanzamos, muchachos, ¿ya? Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias por su atención.